Entonces, buenos días a todos. Hoy vamos a tratar, eh, a comenzar, a recomenzar las series de anatomía microquirúrgica. Vamos a hablar entonces hoy de la órbita. Digamos que es el preámbulo de una serie de charlas. La próxima será concretamente de abordajes. Entonces, esta es como la charla donde vamos a tener una ubicación espacial y anatómica, no necesariamente relacionada pues al abordaje. El próximo va a ser el lateral y al seno cavernoso de la órbita. Y hoy vamos a tratar entonces, digamos, como esas bases que nos van a servir para tener un entendimiento mucho más claro de las próximas charlas de abordajes. Cuando hablamos entonces de la órbita en neurocirugía, estamos encontrando una estructura que tiene, digamos que una variedad de estructuras, valga la redundancia, mucho mayores que otras a las que nos enfrentamos, además con unas funciones mezcladas muy distintas. Estamos hablando de estructuras neurales, vasculares, hay músculo, ligamento. Obviamente tenemos los límites óseos, panículos grasos a través de los que discurren paquetes vasculonerviosos. Hay un componente glandular, pues que es el lacrimal. Tenemos unos espacios intracraneal e intraorbitario y unas funciones, además, que se pueden comprometer en un mal abordaje, que van más allá de lo neurológico y que concretamente pueden estar relacionadas a la movilidad e inclusive la sensibilidad de la órbita. Y bueno, por supuesto, la visión y el ojo que está comprendido pues en la cavidad infraorbitaria. Eso hace que tengamos entonces un espacio pequeño con muchísimas relaciones anatómicas y que tenemos que tener muy bien ubicado en todos los planos, porque como vemos aquí a la derecha, tenemos una gran variedad de abordajes para llegar a ese espacio orbital que tiene, digamos, muchas caras y que tiene muchos puntos donde se puede comprometer por la presencia de, bueno, de trauma, malformaciones vasculares y tumores. Hay distintos abordajes orbitofrontales, los hay laterales, hay esfenocigomático, inclusive se describen pues en el libro Rotom, que es el libro base que vamos a usar en las charlas de anatomía, abordajes transmaxilares e inclusive transetmoidales. Entonces, el mensaje más importante en esta charla, digamos que va a ser precisamente el inicial, el de las relaciones y el de los límites. Esa palabra esqueleto, que es donde descansa absolutamente toda estructura, pues va a ser muy importante porque vamos a describir los límites óseos y las relaciones óseas en estos momentos de la órbita y encontramos que hay unos componentes, hay muchos huesos distintos, frontal, cigomático, esfenoides, inclusive el palatino tiene una participación allí y el esfenoides pues con su complejidad anatómica, uno de los huesos con más complejidades anatómicas del cuerpo humano, es uno que tenemos que identificar mucho en el contexto del abordaje y la identificación de las estructuras que se comparten desde la parte intracraneal hasta la parte intraorbitaria. La imagen de la izquierda, entonces, que es el néter, digamos que la validez de esto no es este montón de etiquetas que hay acá, sino que eh, aparece el concepto de fosa como esos límites virtuales que tenemos que entender también en la órbita, además de los límites óseos. Tenemos entonces una fosa anterior compuesta entonces por el piso del frontal, por la lámina del frontal dividida por el etmoides y a su vez también por el esfenoides y delimitada por el ala menor esfenoidal. Tenemos también que en el límite posterior de de la órbita tenemos también entonces esa fosa media, con el participante anatómico concretamente que da la fosa media, entonces es el ala mayor del esfenoides. Y existen también unas fosas como laterigomaxilar, donde tenemos entonces
un espacio virtual, sobre todo que es un límite concretamente, es más posterior-inferior, digamos pues que la importancia anatómica es la participación pues del hueso palatino, del maxilar que forman esta fosa y del único foramen de perforación por donde pasa pues una arteria maxilar. Y tenemos, por supuesto, la fosa entonces temporal, separada por el arco cigomático de la infratemporal y que también tiene un componente posterolateral importante y comprende también, para cuando vayamos a hablar de abordajes futuros, al espacio peronal, que es bueno, donde confluyen entonces temporal, parietal, el ala mayor y el frontal, y que tiene una relación directa estructural también con la región, sobre todo posterior, de la órbita. En los rebordes eh, superiores, entonces vamos a tener la participación del arco de la lámina del frontal, que además tiene un componente lateral, un proceso cigomático que se une al proceso frontal del hueso cigomático, conformando entonces la pared lateral. A su vez, en el proceso frontal del maxilar y el cigomático, entonces tenemos el reborde inferior. Y de modo medial, entonces tenemos una unión entre el maxilar y el reborde frontal superior para tener entonces, en cuanto a rebordes, la anatomía. Posteriormente, entonces ya tenemos la participación de los huesos que estábamos enlistando ahora, ¿cierto? Tenemos entonces este techo del maxilar debajo del cual descansa el seno. Este techo que se encuentra lateralmente con el ala del esfenoides, entonces conforman la fisura orbitaria inferior y a través de este maxilar entonces discurre también un surco que se convierte en un canal para buscar la salida del paquete infraorbitario en el ángulo, pues perdón, en el agujero que es del mismo nombre. En los límites mediales, entonces, vamos a tener el hueso lacrimal, el cual pues es exclusivamente laminar, la participación también del etmoides y nuevamente en un sentido más posterior que lateral. Entonces tenemos separado por las mismas estructuras pues esfenoidales de las alas del esfenoides la fisura orbitaria mayor y el canal óptico. Aquí de pronto traía como una imagen de un modelo en una ubicación de ángulo acorde con esta imagen esquemática que me parecía muy interesante para tener una ubicación, sobre todo concretamente, y una visión 3D de los huesos que tienen pues un componente y unas relaciones también intracraneales importantes, porque son muy importantes para nosotros en el abordaje orbitofrontal, en el abordaje también lateral, ¿cierto? Entonces, esta cara que vemos acá del etmoide se corresponde con esta ubicación del hueso, digamos aquí muy bien descrito con su crista gali, con su lámina cribosa, y desde una visión lateral en corte sagital vemos entonces esa relación posterior y participación también en el piso de la base del cráneo anterior, continuándose posteriormente con el esfenoides que vamos a describir. Por supuesto que tenemos que tener entonces una visión también a nivel esfenoidal. Ya habíamos dicho que se continúa entonces desde la cresta, desde el etmoide se continúa a través de la cresta esfenoidal. Eh, el ala mayor se convierte entonces, digamos que en un límite para hablar de la fosa posterior y de la fosa media, y tenemos una continuación al ala mayor que es la que tiene esta participación en el terium que vemos acá en la imagen lateral vista desde acá en continuación interna. Tiene además unos procesos pterigoideos y tenemos el seno esfenoidal también, sobre el cual entonces tenemos el descanso de la silla con sus respectivos procesos clinoideos. Especialmente el clinoideo anterior tiene una importancia anatómica que más adelante vamos a ver como fijación, además ligamentaria, ¿cierto? Tenemos entonces también además un surco carotidio y
el punto de entrada entonces del agujero óptico, que en un ángulo de 40 grados se va dirigiendo aquí debajo de esta pared, pues hacia la órbita concretamente para buscar su salida en un sentido sobre todo medial y un poco superior respecto a la fisura orbitaria. Desde una visión 3D, pues la ubicación anatómica y en dirección concreta sería esta que estamos viendo, ¿cierto? Vemos aquí el ala mayor del esfenoides, vemos acá la fisura orbitaria superior, está digamos que un poco girado hacia la izquierda para poder apreciar entonces la salida del canal óptico, estructuras pues que nos conciernen. Estas son las variantes trabeculares, pues sobre las cuales descansa, si la vemos acá en un sentido posterior anterior, la silla. Del mismo modo, aquí podemos ver muy bien la dirección y la dirección en 45 grados hacia lateral entonces del canal óptico y hacia un sentido aún más lateral entonces esa participación de la fisura orbitaria superior. Que no se mueve la diapositiva. Bueno, ahora sí, de pronto, pues con una ubicación un poco más, eh, más sencilla, porque no tiene unas proyecciones internas del laminar, entonces tenemos el hueso lacrimal que tiene límites entonces con el maxilar y con el etmoide y el frontal. A su vez, entonces tenemos la disposición también en tercera dimensión del hueso cigomático con su proceso temporal que se une, como podemos ver acá, con el proceso cigomático del temporal y tiene una unión a nivel medial, sobre todo entonces con el maxilar, que es el que se nos une entonces con el ala del esfenoides y que forma parte pues del piso de la órbita, es un piso muy delgado y bajo el cual, si giramos este mismo modelo que está en esta disposición anatómica, vamos a encontrar entonces el seno maxilar. Es, digamos, una ubicación importante porque hay abordajes también transmaxilares para llegar a la órbita desde el piso, ya que es una lámina muy delgada. Entonces, anatómicamente hacemos ese recuento. Tenemos nuevamente el canal óptico, la fisura orbitaria superior delimitada por la misma estructura del esfenoides, la fisura orbitaria inferior definida pues entre el esfenoides, proceso cigomático y sobre todo aquí el proceso maxilar y en una visión, digamos, una visión un poco más lateral, entonces tenemos esta salida del canal óptico que hacia atrás en un sentido PA la veríamos desde el esfenoides pues hacia afuera, separada por una estructura muy importante entonces de la fisura orbitaria superior que es el puntal óptico. La importancia entonces de este punto anatómico es que en el sentido superior, medial e inclusive inferior, entonces tenemos la inserción del anillo tendinoso o el anillo de Sim, que a su vez se une en la unión del tendón, ¿cierto? Hacia el esfenoides y comprende un espacio dentro de la propia fisura orbitaria superior, como podemos ver en este esquema, donde tenemos el paso del nervio óptico por el canal junto con la arteria oftálmica, pero donde también tenemos participación del quinto par, del tercer par y del sexto par, ¿cierto? Fuera de este anillo, entonces tenemos el ingreso de rama B1 del quinto par, de la vena oftálmica y del cuarto par, el cual está excluido del ingreso de este anillo. Eh, bueno, de adendum, pues mucho más adelante y lateral, entonces tenemos en la fisura orbitaria inferior el ingreso de la arteria infraorbital eh, y de la vena, junto con los nervios cigomáticos pues, e infraorbitarios, que son ramas entonces de B5 y que concretamente discurren por este surco y que, como decíamos, ahora se convierte en un canal y tiene una salida a través del foramen infraorbitario.
cuando estamos apreciando el techo orbitario desde un sentido caudal hacia craneal, entonces podemos apreciar el borde frontal con el foramen supraorbitario, la diferenciación y el límite entonces con el etmoides, y aquí están pues digamos a modo de corte sus celdas aéreas a nivel posterior, el proceso entonces pterigoideo que hace parte del esfenoides y el ala también del esfenoides como borde posterior. Cuando la vemos en un sentido craneal a caudal, entonces apreciamos acá la lámina frontal, que está separada entonces por el etmoides y por el esteroides y delimitada también este borde superior y este techo por el ala menor del esfenoides. Desde una visión entonces superior del, del piso orbitario, entonces podemos apreciar la fisura orbitaria inferior, el hueso cigomático como uno de los bordes laterales, el surco infraorbitario que se está convirtiendo por aquí adentro, entonces en ese conducto infraorbitario que sale por el ángulo y el canal óptico que está en esa dirección de 45 grados que habíamos descrito. Desde un sentido caudal a craneal, entonces apreciamos ese seno maxilar que hace parte entonces de ese piso de la órbita que es absolutamente débil y muy proclive al trauma con hundimiento del ojo en los pacientes pues, que tienen el trauma facial en el corte sagital. Entonces, nuevamente vamos a apreciar acá el techo conformado por el frontal, el piso muy delgado correspondiente al hueso maxilar desde una visión pues mucho más directa del hueso lacrimal que también tiene un carácter eh, muy laminar, el límite posterior establecido entonces por el esfenoides, la clinoides anterior y el proceso pterigoideo unido pues que tiene que ver sobre todo con el límite posterior inferior. Desde afuera entonces apreciamos el ala del esfenoides, el ala mayor, digamos que un poco más superior, esto nos lo muestra la imagen, entonces tenemos, bueno, el terium no se ve el límite, pues como la unión de todos los huesos, tenemos el frontal y la unión al proceso frontal del maxilar, y aquí tenemos una visión ya posterior de, en este caso, del canal óptico. Aquí tenemos entonces ese puntal óptico sobre el que descansa ese anillo de cine a un nivel un poco entonces más lateral, la fisura orbitaria superior. Es importante entonces ese proceso clinoideo anterior también como punto relacionado en su parte inferior a esa unión del anillo tendinoso sobre el del que además pues pasan las estructuras que describimos ahorita, pero parten los músculos rectos, pues los oculomotores concretamente. Cuando ya tenemos claro entonces esas estructuras, o sea, esos límites claros en relación al componente también pues, extracraneal e intracraneal, entonces podemos hablar de otras estructuras que descansan sobre eso y estructuras que tendremos que disecar en muchas ocasiones. Aquí tenemos una visión entonces eh, en un sentido craneal caudal, ¿cierto? Frontal, donde tenemos el hueso, aquí tenemos el bulbo olfatorio que está descansando sobre este piso, sobre esta lámina cribosa del etmoides. Tenemos la clinoides anterior y el canal óptico ingresando acá en un sentido inferior a la órbita. Cuando descubrimos entonces ese componente óseo, vamos a ver un componente graso sobre el que tenemos el nervio frontal en un sentido superior y tenemos también nervios oculomotores. Aquí tenemos el segundo par ingresando eh, y aquí está en una estrecha relación con el componente de la arteria carótida del que va a salir, pues aquí no la estamos viendo, pero del que ha salido entonces la arteria oftálmica para acompañar
ese segundo par e ingresar por el canal. Bueno, tenemos entonces aquí el nervio lacrimal, ¿cierto? Como rama entonces del quinto. Exponiendo entonces aún más, retirando el componente graso, entonces ya tenemos una visión más clara, en este caso, por ejemplo, del recto superior, lateral y también de oblicuo superior. Vemos nuevamente como referencia el ingreso del par 2 con la carótida en un sentido pues más medial y descansando sobre el recto superior el nervio frontal que se va a dividir mucho más adelante en el supraorbitario que va a salir por el agujero del mismo nombre y en el troclear superior que se va a dirigir medialmente hacia el músculo oblicuo superior. Y a nivel del recto lateral, entonces vemos una relación también con el nervio lacrimal. Si retraemos este componente muscular superior, entonces ahora vamos a apreciar esta arteria oftálmica que vemos en un trayecto lateral que se va medializando, usualmente en un sentido superior al nervio óptico y que salió entonces de aquí de la carótida y además vamos a ver también la correspondiente vena oftálmica superior. Nuevamente, pues al retraer estos músculos, entonces ya podemos ver el nervio infratroclear. Y en un sentido más inferior y más lateral, cuando exponemos el borde tentorial, que aquí lo teníamos pues cubriendo, entonces vamos a ver esa división ya del B1, B2, B3, ¿cierto? Desde el Kaun de Meckel y la relación que posteriormente vamos a ver con el componente cavernoso. Aquí podemos ver entonces además asociado a ese componente cavernoso e ipsilateral, entonces a los componentes celares, el ingreso del tercer par, que aún no lo vemos pues en profundidad de la disección. En un sentido entonces más lateral vamos a apreciar aquí el Kaun de Meckel al retirar entonces el componente venoso con la rama 1 que es digamos pues la que más nos interesa en el ingreso a la órbita. Tenemos en un sentido más superior el segundo par craneal en relación a la carótida y la división de la oftálmica que aquí no la vamos a ver al tener pues un proceso clinoideo que también nos está cubriendo e impidiendo apreciar. Aquí concretamente entonces tenemos este ingreso de B1, ¿cierto? Aquí retiramos pues proceso clinoideo y se alcanza a ver algo del puntal óptico y el ingreso a la fisura orbitaria superior. Disecando entonces aún más, encontramos que tenemos un recto lateral e inclusive aquí se aprecia, pues se señala el punto anatómico donde estaría el tendón anular. Y a través de allí discurre entonces, como habíamos dicho, ramas del, del B1, nervio frontal y lacrimal. Mucho más arriba entonces tenemos el tracto olfatorio en un sentido más medial. Recordemos entonces que aquí tenemos un límite medial de la órbita que era el etmoides. Hablando en términos para tener una ubicación entonces del plano coronal, entonces tenemos aquí el plano esfenoidal, algo entonces de los senos etmoidales con mente superior y la cara media entonces de la órbita en relación al etmoidal, que más adelante será el lacrimal, la arteria oftálmica que como decíamos ingresa junto con el par 2 en un sentido más lateral que luego se medializa y los músculos oculomotores superior e inferior oblicuos. Desde esta visión, entonces, vemos la relación del ingreso, entonces, del segundo par craneal. La vaina óptica aquí se removió el puntal óptico que recordemos es, digamos, es el límite con la fisura orbitaria superior por donde vamos a tener el ingreso de los otros nervios y la relación entonces con el lóbulo temporal y el seno cavernoso.
Aquí ya estamos entonces en el componente infraorbitario. Este es el punto eh, hipotético. No, no es que tengamos mucha resolución, pero de este tendón anular entonces aquí van a partir los músculos. Y pues digamos que no es tan común que hagamos en neurocirugía unas intervenciones y sobre todo más solos a este nivel infraorbitario. Pero no podemos olvidar pues que no es solo una arteria oftálmica pues que entra allí, sino que tenemos también una arteria ciliar, una retinal central que tienen, digamos, unos componentes superiores e inferiores, muchas variaciones anatómicas y que prácticamente en un nivel más profundo rodean el segundo par. Aquí tenemos de referencia entonces el recto, el recto medio. Y esto es lo que seguirá. Digamos que luego de haber tenido esa ubicación espacial y esa ubicación de referencia, vamos a comenzar a hablar concretamente de los abordajes, ¿cierto? De cómo llegar allí y de cómo ubicarnos en estructuras. Sobre todo vamos a hablar entonces de ese abordaje orbital lateral que nos va a permitir acceder al seno cavernoso lateralmente, también a la órbita y a su techo, y donde vamos a ver las estructuras también en un sentido superior y lateral. Pero son abordajes pues en los que vamos a profundizar, obviamente, porque digamos que ya tienen una anatomía más en la dirección de la disección que vamos a realizar. En conclusión, digamos que el mensaje más importante antes de ver estos abordajes y el mensaje más importante de esta presentación es tener absolutamente claros los límites virtuales y los límites óseos en relación a las estructuras que discurren a través de esos límites óseos, sobre todo el esfenoides en su complejidad y la fosa anterior y media como límites superiores y posteriores de la órbita. Muchas gracias.